Hola chicos, vamos a empezar este primer tema propiamente dicho del temario, ¿eh? Que se llama el átomo y el sistema periódico. Ante todo, ¿qué vamos a ver en este tema? Pues una introducción en la que realmente vamos a hacer es recordar cosas que se supone que tenéis que saber, y si no las sabéis, aplicaros el cuento. Lo segundo, vamos a hablar sobre los primeros modelos atómicos, el modelo atómico de Thomson y el modelo atómico de Rutherford. A continuación, vamos a ver muy brevemente qué es un espectro atómico, lo que nos va a llevar al modelo de Bohr. El cuarto punto del tema se llama modelo cuántico y en él vamos a ver cómo obtener la configuración electrónica de un elemento. ¿Y qué es eso de la configuración electrónica? Claro. El quinto punto del tema, el sistema periódico. ¿Qué es el sistema periódico? ¿Cómo están organizados los elementos en el sistema periódico? Y las propiedades periódicas, que son pues propiedades que varían a lo largo del sistema periódico. Y por último, un pequeño punto en el que vamos a ver qué son las masas atómicas. Bueno, dicho esto, pues vamos al primer tema, perdón, al primer punto del tema. Vamos con la introducción. Bueno, lo primero que se supone que sabéis y que habéis visto en cursos anteriores es la teoría atómica de Dalton. No es un modelo atómico, es una teoría atómica. Se llama así, ¿por qué? Pues porque es el primero que habla verdaderamente de átomos. Ya en tiempos de los griegos, Platón pues habló de partículas muy pequeñitas y de ahí viene de hecho de ahí viene la palabra átomo. Esta teoría atómica se reduce a estos 4 puntos que tenemos aquí. Los átomos están constituidos por átomos consistentes, perdón, los elementos están constituidos por átomos consistentes en partículas materiales separadas e indestructibles. Es decir, partículas que se diferencian unas de otras, partículas discretas, partículas separadas. El segundo punto, los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y en todas las demás cualidades o propiedades. El tercer punto, los átomos de los distintos elementos tienen diferentes masa y propiedades. Si es el mismo elemento, tiene la misma masa y las mismas propiedades. Y cuarto, los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos en una relación numérica sencilla. Es decir, un compuesto se forma por la unión de átomos, de sus átomos constituyentes, unidos en una relación numérica sencilla. Los átomos de un determinado compuesto son a su vez idénticos en masa y en todas sus propiedades. Observad que átomos está escrito entre comillas, porque para Dalton eran átomos. Hoy en día sabemos que eso no son átomos, que eso son moléculas, ¿no? ¿Vale? Pero todas las moléculas del mismo elemento, o del mismo compuesto, pues mejor dicho, son idénticos en masa y en propiedades. Todas las moléculas son iguales, de un mismo elemento, de un mismo compuesto, todas las moléculas son iguales en su composición y en sus propiedades. Esto es lo que dice la teoría atómica de Dalton. La teoría atómica de Dalton tiene muchos peros. Hoy en día le podemos poner muchos peros, pero también tenía muchas cosas de verdad, y muchas, cuando digo de verdad, que son ciertas me refiero, que siguen siendo ciertas. Hay algunas cosas que no están bien, hay algunas cosas que tienen hoy en día sus matices, pero tenemos que ponernos en la posición de Dalton 1808, dentro de lo que él sabía y de lo que se sabía en esa época de química. Estamos hablando del nacimiento de la química, pues era un verdadero avance. ¿Qué más tenemos que saber? Pues tenemos que saber que los átomos, y eso ya no lo sabía Dalton, nosotros ya lo sabemos, los átomos se han constituido por unas partículas subatómicas, partículas que constituyen el átomo, que son, pues aquí tenemos, las 3 que ya sabemos y sabéis: protón, neutrón, electrón. El protón tiene carga positiva
Y una masa, como podéis ver, expresada en kilos, de 1,673 por 10 elevado a menos 27 kilos. Carga, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, está expresado en coulombios. Nosotros normalmente decimos que tiene carga masa 1, eso no es el sistema internacional, ¿de acuerdo? Eso no sería el sistema internacional, eso es otro sistema. Pero es cómodo y se utiliza con mucha frecuencia decir que el protón tiene carga más 1. El neutrón no tiene carga y tiene una masa, como podemos ver, muy parecida a la del protón. De hecho, nos tenemos que ir a la tercera cifra decimal para ver la diferencia en masa. El electrón tiene carga negativa y también tiene masa, pero muy poquita masa si lo comparamos con el protón y el neutrón. Aproximadamente 1 partido de 1850 veces la carga del protón. Bastante pequeña en comparada con la del protón y la del neutrón. ¿De acuerdo? Eso ya lo sabíais también. ¿Cómo se representan los elementos? Otra cosa de la que tenemos que partir. Un elemento se representa siguiendo una notación como esta, en la que aquí tenemos el símbolo del elemento, Z sería Z que sería el número atómico del elemento, y A, que es el número másico. ¿Qué es Z, el número atómico? Pues es Z, el número atómico, es el número de protones. En un átomo neutro, pues corresponde también con el número de electrones. Si es neutro, tiene que tener tanto protones como electrones. ¿Qué es A, el llamado número másico o masa del átomo? Pues es la suma de los protones más los neutrones. Se dice que es la masa del átomo pues porque los electrones pesan muy poquito en comparación con los protones y neutrones. Pero, siendo estrictos, la masa del átomo sería la masa de los protones más la masa de los neutrones más la masa de los neutrones. Pero, como los electrones pesan poco, se puede decir que la masa del átomo es debida exclusivamente a protones y neutrones. El número másico es, por tanto, el número de protones más el número de neutrones, lo que nos daría la masa, pero expresada en unidades de masa atómica, que es una unidad bastante pequeñita de masa. También tenemos que recordar lo que son isótopos. ¿Qué son isótopos? Pues son átomos de un mismo elemento. Si son de un mismo elemento, tienen que tener el mismo Z, el mismo número atómico. Es lo que distingue un átomo de un elemento de un átomo de otro elemento. Si varía Z, el elemento cambia. Si variáramos Z, cambiaría el símbolo, porque sería otro elemento. Pero tienen distinto número másico. Hay átomos que teniendo el mismo número Z, el mismo número de protones, y por tanto es un átomo en particular, tienen distinto número másico. Sería lo que nos pasa con estos dos ejemplos que tengo aquí. Bueno, dos ejemplos, más bien sería un ejemplo. El hierro, número atómico 26, por eso podemos poner hierro 26, 26, pero hay hierro 55 y hay hierro 56. Hay hierro que tiene entre protones y neutrones 55 y hierro que tiene entre protones y neutrones 56. Evidentemente, que tiene 56, pues tiene un neutrón más que el que tiene un número másico 55. Espero que se entienda lo que quiero decir. Vamos a continuar. Otra cosa que tenemos que tener clara es cómo se forma un catión. Un catión se forma porque un elemento tiene más protones que electrones. Aquí en la figura de la izquierda tenemos un átomo neutro, un átomo que tiene 3 protones, que serían los que están en rojo, y que tiene 3 electrones, que serían los que están en verde. Por tanto, los que están en azul son los neutrones, que tiene 4.
Si este átomo pierde un electrón, como le pasa a este que tenemos aquí, resulta que tiene 1 y 2 electrones y 3 protones. Por tanto, tendrá carga positiva. Una carga positiva, porque tiene un protón de más. ¿Cómo se formaría un anión? Justo lo contrario. Si un elemento gana un electrón, pues tendrá una carga negativa más, un electrón más que protones, entonces tendría carga negativa.